Los pastores asombrados no podían asimilar lo que el ángel acababa de anunciar. En Belén había nacido un bebé muy especial, el Mesías que al mundo iba a salvar. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. Unos magos del oriente no tardaron en buscar a aquel niño que había nacido ya. Y siguieron a la estrella que los guió hasta el lugar donde el niño se postraron a adorar. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. Y nació Jesús, el Dios de amor. Gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor. Él es príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Bienvenidos, Dios los bendiga a todos. Pueden tomar asiento, siéntanse en libertad. Los felicito, no sé cuántos es la primera vez que asisten a una reunión un 24 de diciembre. ¿Sí? Los felicito. A algunos, en otros años más de joven, era rutina esperar la Navidad o el Año Nuevo para pasarla con los hermanos en la iglesia. Eso también trajo consecuencias, porque nos dejó a las familias separadas y luego tuvimos que volver a conquistar a las familias. Pero todo con un balance exacto y lleno de misericordia, Dios bendice. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sé que todos están pensando en la noche, en los cohetes, en la mesa, ¿sí? En el pavo, como dicen en las películas, en el pavo de Navidad, ¿no? Pero acá pavo no comemos, a veces se nos sienta a la mesa algún que otro pavo, pero bueno, no lo comemos, ¿no? ¿Verdad que es así? Pero sí, estamos en esos momentos tensos y después cuando nos sentamos a la mesa pasó la noche y al otro día salió el sol como todos los días, o está pronosticado lluvia para esta noche, ¿verdad? Y un nuevo día y otro día y pasa y llega el feriado y llega el martes y hay que salir a trabajar igual. ¿Y tanto para qué? ¿No? Nos esforzamos, nos gastamos, nos pusimos nerviosos, que la mesa, que el clericó, que la ensalada de fruta y todos los gritos que acá, que allá. Pero es lindo ver a la familia reunida, es lindo llegar el tiempo de la Navidad, así como es lindo cuando llega un nuevo ser a la familia. Aquellos que tenemos hijos hemos vivido la expectativa del momento en que, vamos a ser papá, ¿verdad? Y es hermoso. La familia, todos los abuelos, el primer nieto, el primer sobrino, ¿verdad? Todo eso cuánta ilusión que nos trae. Y en eso no puedo dejar de mencionar el día que nos enteramos con mi esposa que íbamos a ser padres. Nuestro primer hijo, Natanael, hace ya 22 años atrás, ¿sí?
un 20 de diciembre del 2001, nació nuestro hijo Natanael. Pero recuerdo aquel entonces, nosotros estábamos en la expectativa de buscar el primer hijo. Y un buen día los cálculos empezaron a darnos indicios de que existía la posibilidad de que Sandra estuviese embarazada. Entonces vivíamos en la casa de mis suegros, nos fuimos a la sala de primeros auxilios que teníamos más cercana y justo estaba la obstetra de... No vale que llores, ¿eh? Justo estaba atendiendo la obstetra, entonces saca el disco, las mujeres saben de qué estoy hablando, ¿sí? Y varones, sería bueno que acompañen a sus mujeres alguna vez a la doctora, que la acompañe a la ginecóloga, porque está bueno que los hombres estemos al tanto de qué es lo que sucede. Y dicho sea de paso, mujeres, muchachas, hermanas, todos los años hay que ir a la doctora y hacerse chequeo general, ¿sí? Dios fue el que inventó la ciencia y Dios la inventó para que esté al servicio del ser humano. Muchachos, ¿sí? No porque seamos hombres estamos exentos de esto, también nosotros tenemos que, aunque sea una vez al año, hacernos un chequeo. Y está bueno, porque eso nos ayuda a prevenir, ¿sí? Gracias a Dios en la Argentina, hasta acá, tenemos un sistema de salud bastante a la mano de todos. Pero bueno, volviendo a la historia de cuando nosotros íbamos a ser padres, fuimos ahí, la ginecóloga nos atendió, sacó el disco, hizo los cálculos y dice, estás embarazada. Y no sé qué cara habremos puesto los dos porque la doctora nos miró a los dos y dijo, ¿es una buena noticia? ¿No es cierto? Porque se ve que pusimos una cara de terror, pero era de alegría. ¿No es cierto? Dijimos, sí, es una buena noticia. Lo que pasa es que vamos a ser papá. Sí, obviamente para eso nos casamos, para eso formamos una familia, pero era el primero. Entonces ella nos dijo, bueno, ahora para confirmar vayan y hagan un test, ¿sí? Un test de embarazo. No sé de dónde sacamos plata, porque plata no había, pero gracias a Dios había una familia numerosa ahí que nos esperaba y fuimos con la noticia para confirmar, porque entramos a la casa y todo el mundo preguntando, ¿vamos a ser tíos? ¿Vamos a ser abuelos? Hay que hacer un test. Entonces, seguramente que habrán hecho una vaquita entre todos para ir a comprar el test a la farmacia. Y bueno, estábamos todos expectantes hasta que aparecieron las 2 rayitas rojas. Entonces, ¡wow! Ya está. Y ahí empieza toda la ilusión y toda la esperanza que uno pone y dice, bueno, será varón, compramos bata azul, bata blanca, bata rosada, ¿qué compramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo va a ser? ¿Y a quién se va a parecer? Y seguro se va a parecer a vos, no se va a parecer a vos, no, que no salga como el abuelo y la abuela. Eso sí, ¿no? Y todas esas conversaciones y nos llenamos de ilusiones y cuando fueron pasando los meses, la pancita empezó a crecer y claro, no sé si era por cuestión económica o por cuestión tecnológica, no sabíamos si era varón o era nena. Y en aquel entonces yo trabajaba mucho en la calle, andaba con una mochila muy pesada y caminaba kilómetros y kilómetros. Y yo aprovechaba esos momentos para tener mis charlas con Dios. No sabíamos, no sabíamos. Llegó el día 20 de diciembre del 2001, que él nació y recién ahí nos enteramos que él era un varón. Pero Dios, en su infinita misericordia, en una de esas charlas me dijo a mí que él iba a ser un varón. Ahora, usted me podrá decir, anda, ¿quién sos vos para que Dios te hable? Y sí, la verdad que yo no soy nadie en especial para que Dios me hable. Pero cuando te propones a tener un diálogo con Dios y es de corazón, Dios te habla. Dios te contesta. Y yo iba ahí caminando en mi rutina diaria de trabajo, iba hablando con mi Dios. Y Dios, la verdad que me gustaría saber, ¿cómo va a ser? ¿Es un varón o es una nena?
Y me acuerdo que justo estaba cruzando una calle, me acuerdo era por la localidad de Lanús, Herli, cerca de Plaza del supermercado Bea, que está sobre Hipólito Yrigoyen, pero en el barrio metido adentro. Iba caminando, iba cruzando una calle y cuando voy a subir al siguiente cordón, ahí, en el filo del cordón, me encuentro esto. Ahí, así estaba, ahí. Cuando yo voy a subir, ahí estaba. Dios me estaba diciendo que era ¿qué era esto? Un varón. Ahora voy a decir, casualidades de la vida. Te encontraste un camioncito azul en el medio del camino. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en las causalidades. Creo en los propósitos de Dios. Esto me lo encontré hace 23 años prácticamente. ¿Sí? Dios me confirmaba lo que la ciencia no me podía confirmar, de que iban a ser un hijo varón. ¿Dios lo puede hacer con vos? ¿Dios te puede contestar a vos? Claro que sí. Obviamente que la confirmación a la respuesta de Dios estuvo el 20 de diciembre, 7 de la tarde del 2001. ¿Ustedes saben lo que pasó el 20 de diciembre del 2001? Nació mi hijo, sí. En nuestro país, ¿ustedes saben lo que pasó? Bueno, en medio de esa conmoción, en el medio de infinidades de malas noticias, en medio de la desazón de todo un país, en medio de la desesperanza y la no esperanza, donde la gente no sabía qué iba a pasar y qué no iba a pasar. Cuando vos ibas a buscar tu sueldo, no estaba. Y nos habían dado unos papelitos para reemplazar los pesos y todo eso, patacones, Lecop y pesos que no servían. Y en medio de todo eso, nosotros estábamos recibiendo la buena noticia. Un hijo nos estaba naciendo. Y así fue de que pude comprobar de que Dios está con aquellos que le buscan. Si vos lo buscás de verdadero corazón, Dios puede estar con vos. Dios nos habla y hoy quiere hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Sabemos que el 24 de diciembre empieza la víspera de la Navidad. Y Navidad significa nacimiento, natalicio. Y también sabemos de que no es la fecha en que nació Jesús, porque la ciencia todavía tampoco pudo decir la fecha exacta en que nació Jesús. Pero ¿está mal celebrar el nacimiento de aquel que cambió la historia de la humanidad? No. Y a mí me hace bien celebrar y festejar el día que Jesús nació. Porque sé que un día Él nació. Como un día vos naciste. ¿Sabías que un día naciste vos? Qué bueno. Tenés buena memoria. Yo no me acuerdo el día que nací. No tenía conciencia ese día, pero bueno, un día nací. Sabemos que no es la fecha exacta del día de nacimiento del Señor, pero a todos nos gusta recordarlo. Y la humanidad se sienta a los 24 de la noche a comer, a beber, y no sabe lo que celebra. ¿O sí saben? La humanidad no sabe, son algunos pocos los que saben qué estamos celebrando. Porque las tradiciones desde antaño han impuesto que el 24 de diciembre, por una fiesta pagana para transformarla, la Iglesia romana la transformó en el natalicio de Jesús. ¿Está mal que nosotros festejemos eso? No, no está mal. Está mal que te reúnas con tu familia y festejes, como una noche de cumpleaños, una noche buena le llamamos. Y lo que suele pasar en muchos de los casos es que la noche no termina bien, pero la llamamos noche buena. Pero ¿sabes qué? A partir de hoy, la noche buena puede ser una buena noche. Depende del concepto que vos tengas de qué es lo que Jesús vino a hacer a este mundo.
Porque Jesús vino y nació. Y todo lo bueno tiene un inicio, así como todo lo malo. Pero en este momento vamos a resaltar solamente lo bueno. Y Jesús vino a nacer a este mundo para traernos buenas noticias. Y hubo un profeta que en medio de la angustia, en medio de la desazón de un pueblo, en medio de la dificultad de un pueblo, en medio de un montón de inquietudes de qué iba a pasar con ese pueblo, trajo un mensaje de buenas noticias. Y yo te pregunto, ¿se puede en medio de tiempos difíciles traer buenas noticias? ¿Se puede traer buenas noticias pese a que el tiempo esté muy difícil? Sí que se puede. Evangelio significa exactamente esto, las buenas nuevas. ¿Y evangélico? ¿Qué significa evangélico? El portador de las buenas noticias. Así que vos podés decirle al que está a tu lado, somos portadores de las buenas noticias. Así que no andes contando las malas. Las malas se saben y se cuentan por sí solas. Vos y yo contamos buenas noticias. El profeta Isaías, capítulo 9, versículo muy conocido. Capítulo 9, versículo 2 al 7, dice así, para que nos demos un poco cuenta del entorno de lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que el profeta estaba diciendo que iba a suceder prácticamente 400 años antes de que sucediera. Dice así en el nombre de Jesús: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha y como cuando reparten el botín. Versículo 4, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Medián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda ropa teñida en sangre será arrojada al fuego, serán consumidas por las llamas. Había un estado calamitoso, pero sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, el profeta se atrevía a decir: van a ver la luz. Este tiempo de angustia que están pasando se va a terminar. Este tiempo donde ustedes se sienten que están siendo oprimidos se va a acabar. Aquel que te hizo daño y que te subyugó ya no lo va a poder hacer más. El tiempo de angustia que viviste y oscuridad se va a terminar, decía el profeta Isaías. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. La soberanía de nuestro Señor Jesucristo se va a extender y su paz se va a extender, y esa paz y esa soberanía del Señor no tiene fin. Cuando andás en la paz de Dios, nada te puede quitar la paz, porque su paz no se acaba, no se termina, no tiene fin. Dios, el Señor Jesús, quiere gobernar como soberano en la vida de todo ser humano que quiera ser gobernado por Dios. Y esa soberanía de nuestro Señor Jesús no tiene fin. Y ya lo estaba diciendo el profeta Isaías. Puede haber tiempo de angustia, puede haber tiempo de oscuridad y que te sientas oprimido, pero nacerá alguien que va a reinar con su paz. Cual persona jamás haya existido en el mundo,
ese va a nacer. Sigue diciendo, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Todo lo bueno, todo lo malo tiene un inicio. En este caso, el profeta anunciaba el nacimiento de un ser que gestaría toda una nueva era, la era cristiana. A partir del nacimiento de Jesús, el mundo cambió. Pero ¿sabes qué? Muchos hasta el día de hoy no se dieron cuenta. Muchos hasta el día de hoy no entendieron que Él verdaderamente nació. Muchos hasta el día de hoy no creen, no saben que Él nació. Porque creer que Él nació es hacerlo parte de tu vida al Creador del universo y de la tierra. Había unos pastores 400 años después del profeta Isaías. Había unos pastores que estaban haciendo noche de guardia, cuidando las ovejas y se turnaban porque la noche era pesada, los lobos querían comerse las ovejas, entonces se estaban turnando y decían, bueno, duermo yo, atendés vos. Y se ve que eran unos cuantos, entonces pudieron pasar toda la noche. Y dice que sucedió lo siguiente, en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 12. Nos dice así en el nombre de Jesús. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Qué traían ellos? Buenas noticias que eran de alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Miren que traigo buenas noticias. Ha nacido un Salvador. ¡Wow! Nació un Salvador. Y vos cuando esperás buenas noticias, ¿qué tipo de buenas noticias esperás? Un hombre con un traje, una corbata que golpea la puerta de tu casa con un maletín negro y que te diga, tomá, tengo $1 millón para vos. ¿Ese tipo de buena noticia esperás? Que me llame un tatarabuelo y me diga, señor Maximiliano, usted ha heredado desde Suecia, le llamamos porque usted tiene un pariente lejano, Olson. Allá en Suecia los Olson son como los Pérez García acá en Argentina. O sea que si me llaman se equivocaron, era de otro. Nosotros todo lo vemos por el lado material, creemos que las buenas noticias exclusivamente tienen que ver con la economía, con lo material. Y las buenas noticias tienen que ver con lo que cambia lo que hay adentro de nosotros. Lo que cambia nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Esas son buenas noticias. Porque cuando cambia tu ser, cambia tu interior, todo empieza a cambiar. Y esas buenas noticias que dijo el Señor Jesús, que son las añadiduras. Muchos persiguen las añadiduras y no persiguen lo que el Señor está, no persiguen el reino de los cielos. Todo esto que tenemos, lo material, todo son añadiduras de parte de Dios. Que Dios también las pone a nuestro servicio. Pero la verdadera y buena noticia es que un día el Señor nació para cumplir su misión acá en la tierra y salvar a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda y pueda acceder a la vida eterna. Un gran inicio, un inicio muy prometedor. Pero este bebé que recién había nacido, no nació en un palacio,
como indicio de qué tipo de buenas noticias traía. No nació en un palacio, no nació en el mejor mesón de Belén. Él no nació en el mejor hospedaje, en el mejor hostal. Él nació en un establo, rodeado de animales, en un pesebre. Y gracias a que Jesús una vez osó posarse en un pesebre, el pesebre se hizo famoso. ¿Sabés qué es un pesebre? Donde toman agua los animales o comen la comida. Es esa bacha que se pone en el campo para que los animales coman o beban. Pero hasta que Jesús no osara haberse posado en ese pesebre, el pesebre era algo sin valor. Pero ahí decidió nacer él. Humilde. ¿Cómo? Humilde. Decirle al que tenés a tu lado como vos, humilde. Que no te duela, ¿eh? Humilde como vos. Los pastores a esas buenas noticias le creyeron. Porque tranquilamente podrían, no, che, ¿qué tomamos nosotros a la noche? Estábamos con sueño, entre guardia y guardia vimos una visión y nos pareció ver ángeles que cantaban y ángeles que nos decían que no tengamos miedo pero ahora irnos hasta Belén, no. ¿Para qué vamos a ir? En un pesebre, donde en un corral ahí van a ser el Salvador del mundo. ¿A vos te parece? No. Ellos sí creyeron. ¿Cómo está tu corazón? ¿Le cree a Dios? Porque para que Cristo nazca, tenés que creer que nació. Y estos pastores creyeron y fueron a ver lo que el ángel le había dicho. Estamos creyendo en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nada tiene sentido en nuestra vida de creyente si no entendemos que una vez Jesús nació. Que una vez Jesús vino a este mundo, nació y pasó por todo el proceso que pasa un ser humano, como vos y como yo. Todo el proceso de crecimiento. Jesús como varoncito, me imagino ir y mirarse al espejo, me están saliendo pelitos acá. Era un hombre, un ser humano. Él se humilló, Dios se humilló y se hizo hombre, igual a nosotros. Y Él vino a traer las buenas noticias de salvación. Pero no solamente que las vino a traer, sino Él vino a ser hacedor de las buenas noticias. Cumplir con el ministerio que su Padre le había entregado, que era padecer y pasar por esa cruz. La historia ya la conocemos. El Señor se preparó durante 30 años para luego ejercer 3 años y ir a la cruz por voluntad propia. La buena noticia, el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, se las contaba de esta manera. Capítulo 6, versículos 4 y 5, dice así. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Pablo tenía una buena noticia. Es necesario pasar por las aguas del bautismo, porque así como un día Cristo nació, cumplió su ministerio, fue a la cruz, padeció y murió, y hoy el bautismo es el simbolismo de esa muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para cuando nos toque el día, así como Cristo resucitó de entre los muertos, vos y yo vamos a resucitar de entre los muertos. Sigue diciendo, en efecto, si hemos estado unidos con Él, ¿unidos con quién? Con Dios, con Jesús, aquel que un día nació en el pesebre. Si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda, dijo el apóstol Pablo, sin duda, también estaremos unidos con Él en una resurrección. A mí me gustan estas buenas noticias, porque no me hablan de economía, no me hablan de prosperidad,
me hablan de cosas eternas. Me hablan de eternidad. Y si creo que un día Jesús nació, tengo que creer que hay una eternidad que nos espera. Pero es necesario tener una fe inquebrantable. Es indispensable tener una fe. Y la fe es algo que se ejerce practicándola. Decirle al que está a tu lado, ¿vas a practicar la fe? Preguntale de vuelta porque así tomo agua. Dice el libro de Hebreos, pasaje muy conocido por todos nosotros. Capítulo 11, versículo 1 y 2. En el nombre de Jesús. Ahora bien, los jovencitos estuvieron estudiando esto la semana, ¿no? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Ahora yo te pregunto, ¿qué esperas de tu vida? ¿Qué estás esperando para tu vida? ¿Qué estás esperando de tu futuro? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves tu mañana? ¿Cómo te ves dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 20? Hacé los cálculos. La Biblia dice los más robustos hasta los 70, 80 años y algunos ya están superando esa edad. ¿Cómo lo ves? Acá dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Confianza y certeza en lo que esperamos, pero aún no lo vemos. Eso es la fe. Y podría empezar a ponerle nombres. A tu pariente que lo querés, que acepte a Cristo, empezá a verlo convertido. A tu amigo, a tu hijo, a tu pariente que lo ves mal, empezá a orar y a verlo convertido. Dios es tan grande en misericordia que aún te da las cosas más abundantemente de lo que nosotros la pedimos. Ayer escuché una frase que me gustó mucho y la voy a repetir hasta que me la acuerde y me la vuelva a olvidar. Yo le pedí a Dios un terreno y Dios me dio una casa. Esa frase me re gustó porque vos le pediste algo y Dios te dio más. ¿No vamos a creer en este Dios? Si no practicás la fe, no tiene sentido el nacimiento de Jesús para tu vida. Él vino con un propósito y dentro del propósito que Él vino y un día nació, está tu vida. Vos estabas y estás dentro del propósito y los planes de Dios. El Señor Jesús nació en ese pesebre humilde, estando vos dentro de los planes de ese día. Sigue diciendo el versículo 2, gracias a ella, a la fe, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Y ahí la verdad que estuve tentado en leerles todo el capítulo completo de Hebreos 11. Porque me encuentro con Abraham, con Moisés, con Enoc, que hicieron hazañas por la fe. Ahora ni Abraham, ni Moisés, ni Enoc, ni Sara, porque la menciona Sara también, ni Sara eran personas diferentes a nosotros. Eran personas comunes y corrientes. Claro, el nombre de ellos está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? El libro de Hechos lo seguimos escribiendo nosotros. Somos parte de la historia divina de Dios. Que tu nombre no figura en un libro es porque no quisiste escribir uno, nada más. Porque no hay nada que te impida que decidas escribir un libro. Pero ni Sara, ni Moisés, ni Enoc, ni Abraham eran personas extraordinarias. El único extraordinario es el Dios al que nosotros servimos. Ellos eran personas ordinarias, como lo soy yo y como lo somos cada uno de nosotros, que lo único que hicieron fue ejercer la fe, sabiendo que iban a recibir lo que necesitaban del Dios al que ellos servían. El Espíritu que obraba en el Señor Jesús también vive en nosotros. Y esto lo dijo el apóstol Pablo a los romanos
8:11 dice así en el nombre de Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y el apóstol Pablo lo recalcó varias veces. Ese Espíritu Santo puede vivir en ustedes. Es creer y querer recibirlo. Mis hermanos, dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Crees que Jesús nació? Es necesario vivir el Evangelio completo. Y este Evangelio completo nos habla de que Jesús fue anunciado 400 años antes que él iba a nacer. Que Jesús nació. Que Jesús creció y se desarrolló como cualquier ser humano, nada más que no se involucró con el pecado. Y ahí es donde lo hizo extraordinario. Y que como Dios pudo perdonar los pecados de aquellos a quien Él se los quería perdonar. Pero también se humilló y se hizo obediente, no queriendo ir a la cruz. Y quiero que esto quede claro. Jesús no quería ir a la cruz. Y tengo pruebas para decirlo. Cuando Él oró, Él dijo, Señor, si fuera posible, quítame de esta aflicción de mi vida. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue a la cruz por obediencia, no porque quería. ¿Cuántas veces tenés que hacer cosas que no querés? ¿Cuántas veces tenés que acomodar cosas en tu vida que no querés? Pero por obediencia a la palabra de Dios conviene, porque el resultado de Cristo fue que al tercer día Él resucitó. O sea que ser obediente tiene sus recompensas. Y esa es nuestra fe puesta en obra. Dice el apóstol Santiago, capítulo 2, que aquel que dice tener fe, tiene que tener obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Es posible. De la mano del Señor, todo es posible. ¿Sabes quién te limita? ¿Sabes quién te limita? Vos mismo. Nosotros nos limitamos. El Señor Jesucristo tuvo 3 años con los discípulos. 3 años estuvo con los discípulos. Solo 3 años. Y Él multiplicó los panes, los peces, resucitó muertos, calmó la tempestad. Y cuando tuvo que ascender al cielo les dijo, cosas mayores que estas ustedes harán. Con la fe se puede. Te voy a invitar que te pongas de pie y te voy a hacer una pregunta. Este año que vamos a empezar, año que estamos terminando, año que vamos a empezar, es necesario creer que Jesús nació. Pero creer que Jesús nació, sí, pastor, yo ya sé que Jesús nació una vez, que el almanaque dice que antes de Cristo, después de Cristo. No. Eso es historia para los libros. Y está bien los libros y está bien la historia. Pero es necesario creer que Jesús nació con un propósito para tu propia vida. Él tuvo un inicio con un propósito para tu propia vida. Y Él nació con un propósito para toda la humanidad. Y ese propósito lo llevó hasta la cruz misma, para perdonar los pecados de todos nosotros y de la humanidad entera. ¿Crees que Jesús nació? Amén. Cree en el Evangelio completo entonces. Cree en el Evangelio completo. Y te voy a invitar a que puedas ejercer tu fe, así como yo ejercí
Una de las tantas veces ejercí la mía. ¿Sí? Esto fue uno de los testimonios que tengo nada más. Tengo muchísimos más, gracias a Dios. Pero si querés recibir algo de Dios, tenés que pasar acá al frente hoy, venir lleno de fe, y el Señor lo va a hacer. Porque Cristo nació para estar con sus hijos. Dijo el apóstol Pablo que los que estamos en Él podemos acceder a los beneficios que el Señor nos ofrece.